Lectura tomada del Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, el pueblo permanecía ahí mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Nosotros la sufrimos justamente porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es palabra del Señor. Este último domingo, que nos invita a contemplar a Jesús desde la perspectiva de su ser rey, invita a una seria reflexión. No sé qué es lo que evoca de por sí en la mente de ustedes al decir rey. Estoy seguro que en la mente de muchos, rey se asocia con poder, pompa, fasto, coronas, palacios, siervos, todo lo que vemos en los cuentos, en las películas, sobre todo en la Edad Media. Y eso lo hemos proyectado sobre Jesús. Y así nos lo presentan, lo tenemos en la iconografía, en cuadros, en vitrales. Un Jesús con corona de oro, con un cetro, sentado sobre un trono. Un Jesús glorioso y pomposo. Un Jesús a la usanza nuestra, Señor de señores, que domina, Rey de reyes. Nos olvidamos que en el Evangelio de Juan en particular hay una aclaración: eres rey, sí, pero no a la usanza de este mundo. Y me temo que hemos hecho ese Jesús rey, un rey a nuestra imagen de lo que nos conviene, nos acomoda bien. Lindo para la película, de la Edad Media en particular. Pero si vemos en el Evangelio, o el cuadriforme, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, ese rey era muy distinto. Ese rey en los Evangelios aparece como humilde, nunca se autopredica a sí mismo, no pide que le rinda pleitesía a él, habla del reino de Dios, del Padre. Ese Jesús que como Señor de señores lava los pies como si fuera un esclavo a sus discípulos y nos encarga: hagan ustedes lo mismo. Ese Jesús que comparte la mesa con pecadores, con publicanos, con la chusma y no con los religiosamente correctos. Ese Jesús que se acerca a pecadores, leprosos, niños. Ese Jesús que discute poniendo por delante a las personas. Ese Jesús que lo podemos contemplar. Ese, el Hijo de María, el Galileo, el histórico, no el de nuestra imaginación, lo podemos contemplar acá. Corona de espinas. Ejército más solo que la luna. Vestido, aquí uno lo pone con taparrabos, antiguamente era totalmente desnudo, puesto en la ignominia y la deshonra pública, que era lo peor en esa sociedad, como lo es hoy día todavía en el Oriente. El honor es fundamental, deshonrado. Ese, INRI, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. En sorna, por supuesto, porque le preguntan: tú te dices rey, si eres, demuéstralo. ¿Dónde está tu grandeza? ¿Dónde están tus ejércitos? No hay nada de eso. Rey de reyes, Señor de señores. Nos invita a pensar si es que no hemos tergiversado el Evangelio y lo hemos hecho a nuestra medida y conveniencia, cosa que no nos incomoda. Pero el Jesús real era otro. Y ese es el que hay que salvar. En la misma iglesia, lentamente, en el mismo Nuevo Testamento ya se va inclinando hacia ese entrar en juego con el poderío. Y como todos sabemos, en el siglo IV con Constantino, el cristianismo vino a ser parte del Imperio Romano, hasta llegar al Imperio Romano
el imperio en Europa, el Sacro Imperio Romano. Y algunos se acordarán de mi generación antes del Concilio Vaticano, cargado en andas, con la tiara, la famosa triple corona, pompa. Felizmente todo eso fue, aunque muchos, se ha dicho claramente, añoran esos viejos tiempos del triunfo, de los inciensos y las procesiones, de tú reinarás triunfante con estandartes y botas y sabe Dios cuánto más, y un léxico que poco tiene que ver con Jesús. Legión, heraldo. Lean el Evangelio, por amor de Dios. El Jesús del Evangelio es el Jesús que vino para servir, no para ser servido, para invitar a la fraternidad, a la inclusión de todos. Crear una sociedad donde Dios se puede decir es Padre, por lo tanto somos hermanos, hijos unos del mismo. Por tanto debemos acogernos, escucharnos, comprendernos y confiarnos unos de otros. ¿Pero qué reina en nuestro mundo? Hoy vivimos el reino, y digan las cosas por su nombre, reina, y usted lo sabe, el mundo de negocio, reina el reinado de las coimas, el reinado de la corrupción, el reinado de la violencia, el reinado de la desconfianza. Qué triste, ¿no? Qué triste. Qué contraste con el reinado de Jesús. Cristo Rey, sí, pero no a la usanza de este mundo, con poderío, con imposición. La historia está llena de páginas en que en nombre de Jesús y del Evangelio, ¿qué no se ha hecho? Felizmente, por lo menos de una manera formal y oficial, ese no es ya el cristianismo de Jesús. Es el del Evangelio, el Hijo de María, el sencillo, el Galileo, el que le seguía a la gente porque te daba paz, unía, celebraba la vida. Ese es el reino de Jesús. No tiene trono, una cruz. No tiene corona, es de espinas. No tiene nadie, está más solo que la luna. No hay ejército, no hay palacio, no hay trono. Qué duro, ¿no? Ese Jesús que diría yo, había que bajarlo a Él y ponernos en su lugar, como dice San Pablo, no soy yo, es Cristo que vive en mí, estoy crucificado con Cristo. Cuando yo veo la crucifixión, no sé ustedes, yo veo dos lados de una moneda. Por un lado veo lo que somos capaces de hacer en nombre de Dios. La historia está llena de eso, de lo que somos capaces. Por otro lado, no tanto como estamos acostumbrados al sufrimiento, el dolor, la película Mel Gibson, ¿no? La pasión, nada que ver. Por ahí no va la cosa. Por otro lado, ¿hasta dónde fue capaz de darse y ser consecuente hasta el final? Por ser consecuente, lo sacaron de medio porque era un problema, era una piedra en el zapato, como decimos, y lo sacaron. No lo sacaron por buena gente. Como digo a los estudiantes, no murió, lo murieron, y eso no hay que olvidar. Murió por nosotros, no, lo mataron, así crudamente. Y hoy día se repetía y se repite. Ese reinado de la fraternidad, donde todos tienen derecho a su dignidad humana. No es el reinado de Qatar, es el reinado de Dios. No de los millones, perdón que sea crudo esta mañana. No es el de los miles que han muerto en el proyecto de hacer todo lo que van a ver y disfrutar con el fútbol. Está muy bien, disfrute el fútbol, felicitaciones, me parece muy bien, no tengo problema. Pero lo que eso ha supuesto, qué lejos, mientras no toque la puerta de mi casa, qué lejos. No es el reino del terror, de la miseria y la explotación y la marginación, es el reino del amor, de la inclusión, es el reino de la confianza, es el reino de la vida, es el reino de la felicidad. Y la felicidad viene estando para el otro. Servir, no servirse. Jesús dio el ejemplo lavando los pies. Hagan ustedes igual. ¿Qué quiere decir? Ponte al servicio. Hermano, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer? Acá estoy, cuenta conmigo. En casa, mi marido, mi mujer, mi hijo, mi padre, mi hermano,
el portero, la vecina. ¿Qué puedo hacer? Acá estoy. Celebramos juntos la vida. Ese es el reinado de Jesús. Padre nuestro. Venga tu reino, no el mío, el tuyo. Ese Jesús que no nos pide que besemos la cruz, sino más bien que carguemos con la cruz y bajemos de la cruz a tantos crucificados injustamente. No hay lugar para triunfalismos, para pompas, ni fasto. Hay lugar para fraternidad, sencillez, alegría, paz, unidad. No confrontación ni polarizaciones. ¿Cómo necesitamos de eso, no? Vamos a pedir, creo que se dan cuenta que no necesito hablar mucho más. Nos invita a una reflexión. ¿A qué Cristo servimos? ¿Al de la iconografía, ese Cristo triunfante? ¿O el Cristo que dio su vida y nos invita, tú ven y sígueme? Y continúa mi proyecto de hacer un mundo más feliz, un mundo armónico, un mundo fraterno. Es un Jesús que nos cuestiona, pero nos invita a ser felices. Insisto y lo subrayo, que pasa precisamente por esa fraternidad. Vamos a pedir en esta Eucaristía al Señor por nuestra patria, por nuestras familias, para que realmente reine el Cristo del Evangelio, el Hijo de María, el Galileo, el que nos mostró el camino a la verdadera grandeza. Porque no nos olvidemos, mis queridos hermanos, que vinimos, y perdón que lo diga en crudo, peruanos sabemos bien, vinimos calatos y calatos nos vamos. ¿A qué viene todo esto? No me voy a llevar ni título, ni fasto, ni nada, ahí va. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué hice por el otro? ¿Cuánto dice que mi vida dé vida? Vida que da vida. Es la vida que merece la pena ser vivida. Pidamos al Señor que nos ayude, que inspire, a que realmente hagamos que reine ese reinado que Jesús quería, que nos propone y nos deja como legado. Seamos nosotros mismos en nuestra medida instrumentos de ese reino de paz, de felicidad, de confianza, de alegría, que brille como el sol de esta mañana. Que así sea.